Bien. Otra función especial es máximo entero o función parte entera. Máximo entero o función parte entera. Al igual que la función valor absoluto y la función signo, la función máximo entero tiene un equivalente. Es reemplazado por un número entero. Es decir, la función parte entera, y igual. El argumento que tenga acá es reemplazado por un número entero, n, entero, número entero, ¿sí? Número entero, mentalícense eso, es reemplazado por un número entero n. Y ese número entero obviamente puede ser positivo o negativo, pero es reemplazado por un número entero. Lo vamos a escribir acá o vamos a colocar n. Aquí está, n. Pero para un intervalo. Ahora, para un intervalo entre números enteros. Por ejemplo, de 1 a 2. Este es un intervalo. Cualquier valor que sea mayor o igual a 1 y menor a 2, cualquier valor. Por ejemplo, aquí hay un número. La parte entera de ese número es automáticamente 1. ¿Me explico? ¿Cuál sería la parte entera? Entre 1 y 2, ¿qué número estaría? Dígame, entre 1 y 2. 1,5. 1,5. Ya, para no confundirlo como punto, lo voy a escribir 3 medios. Entonces, ¿cuál es la parte entera de 3 medios? 1. 1. 1. Exactamente, 1. Eso es lo que hace la función parte entera. Te devuelve números enteros para un determinado intervalo. 3 medios está entre 1 y 2. La parte entera de 3 medios, que es 1,5 es de 3 medios, automáticamente es 1. 1. Cualquier número que esté entre 1 y 2, menor a 2, entonces acá lo escribo, x mayor o igual que 1 y menor a 2. Cualquier valor de x que esté en ese intervalo, el resultado es 1. 1 en ese intervalo. Cualquier número que esté entre 0 y 1, cualquier número que esté entre 0 y 1, acá escribo para x mayores o iguales que 0, pero menores a 1, el resultado, ¿cuánto va a ser? 0. 0 es el inmediato inferior entero. Así, por ejemplo, ¿cuál sería la parte entera? Ahora voy a utilizar decimales, ¿ya? De 0,9. ¿Cuál sería la parte entera de 0,9? Adelante. 0. 0. Eso, gracias por responder muy bien, porque todo número que está entre 0 y 1 automáticamente va a ser 0. Todo número. Entonces, por más que se esté aproximando al 1, miren, ¿cuál es la parte entera de 0,999? ¿Cuál es la parte entera? 0. 0. 0. Eso les está diciendo. 0, 0. Cualquier número que esté entre 0 y 1, la parte entera es 0. Ahora, mucho cuidado, les decía, en los negativos hay que tener más cuidado. Entonces, acá tengo otro intervalo vamos a dar con este color diferente. A ver, para x menores que 0 y mayores o iguales que menos 1. En ese intervalo. Cualquier número que esté entre menos 1 y 0, es menos 1. En ese intervalo. Así, por ejemplo, a ver, no caigan en la trampa. ¿Cuál sería la parte entera de menos 0,4?
¿Cuál es la parte entera de menos 0,4? -1. Es -1. menos 1. El inmediato inferior, eso es lo que necesitaba que me respondan. El inmediato inferior, por más que se esté aproximando al 0, no, miren, ¿cuál sería la parte entera de menos 0,001? ¿Cuál es la parte entera? -1. Exacto, menos 1, el inmediato inferior. Entonces, por demás decir, como ejemplo, ¿cuál sería la parte entera de menos 1,8? -2. -2. Menos 2. -2. Esa es la figura. Cualquier número que esté en ese intervalo es el inmediato inferior. Ese es el concepto de parte entera. Y de menos 1,8, la parte entera del inmediato inferior es menos 2. Correcto. ¿Ya? Ya está. Ahora, les decía que la función máximo entero me da números enteros, pero para intervalos. Su dominio son intervalos. Entonces, ¿para qué dominio va a ser n? Eso vamos a generalizar ahora, ¿ya? ¿Para qué dominio va a ser n? Acá me parece que entra así, ya igual a la parte entera de f de x igual. Ya, ahora vamos a escribir esa parte n. Aquí está. Es n para un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? No siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. No, no. Es un solo entero. ¿Pero para qué intervalo? Aquí está. El argumento, copian, el argumento, ojo, ahí está el argumento, de manera general, ¿verdad? De manera general, f de x, el argumento, mayor o igual que ese número entero y menor que ese número entero más 1. Ahí está su intervalo. Miren acá. ¿Cuál es el entero? 1. 1 más 1, 2. ¿Cuál es el entero? 0. 0 más 1, 1. ¿Cuál es el entero? Menos 1. Menos 1 más 1, 0. ¿Cuál sería el entero? Menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Ahí está. ¿Para qué intervalo va a ser n? Desde n hasta n más 1. ¿Correcto? Desde n hasta n más 1. ¿Se entiende? Para que esté con el mismo color. Aquí está. Ahí lo tiene. Ahora, ¿cuál es el caso más simple? El caso más sencillo. Precisamente es la parte entera de x. Ese es el caso más simple. Ese es el caso más simple. Entonces, ahí saben que esto va a ser n, prácticamente n, pero para un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Para x mayores iguales a n y menores que n más 1. Por ejemplo, ¿cuál es su dominio? De este ejemplo simple, ¿cuál es su dominio? ¿Tiene alguna restricción? La respuesta es no. Su dominio son todos los reales. Sí. Todos los reales. Ahora, ¿cuál es el rango? Todos los reales positivos. No. ¿Qué dice acá? N pertenece ¿a quién? Enteros. Ah, Y es entero, entonces todos los enteros. Enteros. Ahí está. El rango de la función son los enteros, el dominio son todos los reales. Ahí está. Entonces, queremos graficar, adelante, van a graficar. Vamos a tener que, la parte entera va a ser reemplazado por números enteros, hemos dicho, está bien. Por ejemplo, menos 2, ¿ya? Menos 2. Luego estaría el menos 1, luego estaría el 0, luego estaría el 1 y así sucesivamente, ya. ¿Listo? Parte entera de x, que es la función a graficar. Bien, ¿para qué valor de x va a ser, más bien, la parte entera va a ser reemplazada por menos 2? ¿En qué intervalo? Entonces,
X mayores o iguales y menores. ¿En qué intervalo? Eso. Acá el caso más simple. Colocan menos 2 hasta menos 1. ¿Cuándo va a ser menos 1? Entonces, en lugar de n se reemplazan menos 1. De menos 1 Eso, hasta 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Entonces, en lugar de n, 0 y 1. ¿Y cuándo va a ser 1? Desde 1 hasta 2. ¿Qué tal? Tenemos, pero más posibilidades, más números enteros. Pero para graficar solamente elegimos esos 5 números o 4 y graficamos. Ya vamos a graficar. Acá. Listo, a graficar. Graficando. Su dominio son todos los reales, recuerden. Todos los reales, no tienes restricción. Pero para esto de menos 2 a menos 1. Entonces, acá. Menos 2, menos 1, luego está el 0 de menos 1 a 0, luego es de 0 a 1. Está ahí de 1 a 2. Ahí está. De menos 2 a menos 1, y es menos 2. Entonces, de menos 2 a menos 1, y es menos 2. Aquí está. Recta horizontal, y igual a menos 2. Es una recta horizontal. ¿Pero de dónde a dónde? De menos 2 a menos 1. Aquí está. Ahí está la recta horizontal. Acá dice igual. Entonces, este extremo es cerrado. Acá dice menor. Este otro extremo es abierto. Luego, la recta horizontal y igual a menos 1. ¿De dónde a dónde? Desde menos 1 a 0. Desde menos 1 a 0 es otra recta horizontal. Como dice igual, este extremo izquierdo cerrado. El extremo derecho abierto. 0. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. Entonces, de 0 a 1. Y igual a 0. De 0 a 1. Este extremo es cerrado, este otro extremo abierto. Finalmente, y igual a 1. ¿De dónde a dónde? De 1 a 2. De 1 a 2. Extremo izquierdo cerrado, derecho abierto. Y esto se va al infinito. Esa es la gráfica. Vean ustedes el dominio, todos los reales. El rango, solamente los números enteros. En este caso, el menos 2, acá está el menos 1, el 0 y el 1, y así sucesivamente. Y para terminar esta explicación, la función máximo entero no es continua. La función máximo entero presenta saltos. Miren, hay vacíos. Por lo tanto, la función signo no es la función máximo entero o parte entera no es continua. ¿De acuerdo? La función parte entera por estos saltos que muestra, la función no es continua. No continua. La continuidad lo define el rango. La continuidad lo define el rango. El dominio pueden ser todos los reales, pero si el rango muestra estos vacíos, entonces decimos que la función es no continua.